Delphia Morgan estaba de pie en un rincón del salón, apretando entre sus manos una copa con ponche caliente. A su alrededor, la familia Harwood celebraba el 60º cumpleaños del patriarca, Archibald. Sus dedos se deslizaban por el cristal empañado, dejando huellas húmedas. 2 años de matrimonio no la habían integrado en ese clan, y hoy se sentía especialmente extraña. La sala estaba abarrotada. Además de los anfitriones, se habían reunido otras 7 personas, tías, tíos y primos. Delphia sabía sus nombres, pero apenas distinguía sus rostros. Todos hablaban en voz alta, interrumpiéndose unos a otros, y parecía que cada frase estaba impregnada de décadas de recuerdos comunes en los que no había lugar para ella. El aire estaba lleno de conversaciones, risas y algo más. La sensación de que estaba observando la vida a través de una pared de cristal. «Delfina, querida», dijo Blanche Harwood, su suegra, que apareció a su lado como un fantasma. La mujer llevaba un peinado pulcro y siempre parecía estar lista para una entrevista de trabajo, incluso en una fiesta familiar. Hoy llevaba un vestido gris con cuello blanco, una elección que denotaba control sobre la situación, incluso en un día festivo. «¿Por qué estás ahí en la esquina? Ve con la gente, no te escondas». «No me estoy escondiendo», respondió Delphia en voz baja, mirando a la mujer, que sabía mirar como si viera a través de ella y encontrara lo que veía extremadamente insatisfactorio. Sus finos labios siempre estaban ligeramente apretados, dando la impresión de desaprobación constante. «Claro que no. Es solo que los bibliotecarios están acostumbrados al silencio, ¿verdad?». Blanche sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. En su muñeca brillaba un brazalete de oro, un regalo de Archibald en su último aniversario. «¿Dónde está tu marido?». Delphia se volvió. Timothy estaba de pie junto al televisor, discutiendo con su hermano Clyde sobre algún programa de coches. Ambos sostenían botellas de cerveza en las manos, y Clyde gesticulaba mientras explicaba algo sobre carburadores. Su voz era alta y segura, la voz de alguien que sabe que le están escuchando. Roxana, la esposa de Clyde, limpiaba las marcas de humedad de la mesita donde alguien había dejado un vaso sin posavasos. Sus movimientos eran rápidos y nerviosos, como si temiera que alguien se diera cuenta de que los muebles podían sufrir algún daño. «De mi padre», respondió Delphia, señalando con la cabeza al cumpleañero, que estaba sentado en su sillón favorito, parecido a un trono. El sillón era viejo, tapizado de terciopelo verde oscuro, con los reposabrazos desgastados, donde sus manos habían descansado miles de veces durante los últimos 30 años. Archibald sostenía un cigarrillo en la mano, a pesar de que Blanche ya le había pedido 3 veces que no fumara en casa. «Sí, papá es el rey hoy». Blanche echó una mirada evaluadora a la habitación, como una ama de casa que lo tiene todo bajo control. Sus ojos se fijaban en cada detalle: la almohada ladeada, el vaso vacío en el suelo, las migas cerca del sofá. Delphia vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula al ver cada desorden. «Por cierto, ¿qué le has regalado? Te pedí algo decente». Delfina sintió que se sonrojaba. Había pasado 3 semanas eligiendo el regalo. Había pedido consejo a Timothy, que se limitaba a encogerse de hombros y decir que su padre no era exigente. Pero ella sabía que Blanche sí lo era. Sabía que evaluaría cada regalo, cada gesto, cada palabra. «Un marco de fotos, antiguo. Timothy dijo que Archibald los colecciona. Enséñamelo. Está ahí, en la mesa, junto a los demás regalos». Blanche echó un vistazo a la mesa y frunció el ceño. Delphia siguió su mirada. La mesa estaba llena de regalos, cajas grandes, paquetes pequeños, ramos de flores. Pero no se veía ningún marco de fotos. «No lo veo». Delphia se acercó a la mesa, donde se alzaba una montaña de regalos envueltos y ya abiertos. Alguien le había regalado a Archibald un termo nuevo con la inscripción «El mejor conductor». Otro le había regalado un juego de herramientas en un maletín rojo, y otro una botella de whisky Johnny Walker. El marco debía estar allí. Ella lo había colocado allí con cuidado, junto a la caja de Clyde. Recordaba cómo lo había colocado con cuidado para no rayar la superficie de madera pulida. ¿Quizás debajo de esa caja? Levantó con cuidado la caja con el logotipo de una tienda de ropa cara y oyó un crujido. Se le encogió el corazón. El marco estaba debajo. Estaba, porque ahora el cristal se desparramaba por la alfombra y el marco de madera tallada se había partido por la mitad.
Delfina miró los fragmentos con horror, incapaz de creer que esto estuviera sucediendo justo ahora, justo aquí. «Dios mío», susurró Delfina, cayendo de rodillas. Los fragmentos le pinchaban a través de las medias, pero no les prestó atención. $70. Había estado ahorrando para ese marco durante 2 semanas, comprando sándwiches para almorzar en lugar de comida completa. La tienda de antigüedades de la Quinta Avenida, donde el anciano vendedor le había asegurado que el marco era de principios del siglo XX, que era especial, que Archibald lo apreciaría. «¿Qué ha pasado?» Timothy se acercó y vio los fragmentos. Su rostro se tensó y Delphia vio en sus ojos la misma confusión que había visto cuando hablaban con su familia. Era como si él también fuera un invitado en esa fiesta que no conocía las reglas del juego. «Del, ¿qué has hecho?» La habitación se quedó en silencio. La música seguía sonando, una vieja canción de los 80 que a Archibald le gustaba escuchar cuando conducía su camión por las carreteras nocturnas. Pero las conversaciones se acallaron. Todas las cabezas se volvieron hacia ellos, como atraídas por un imán. Todos se volvieron para mirar a Delfina, que estaba recogiendo los pedazos y se había cortado el dedo. Una pequeña gota de sangre cayó sobre la alfombra clara, dejando una mancha rojo oscuro. «Te pedí que tuvieras cuidado», dijo Blanche, sin levantar la voz, pero lo suficiente para que todos la oyeran. No había rencor en su voz, solo decepción, que era peor que cualquier ira. «Las antigüedades requieren un trato cuidadoso. Mamá, alguien la ha golpeado». Intentó defender a su esposa Timothy, pero su voz sonaba insegura. Miró a sus hermanos, como buscando confirmación. Pero todos miraban a Delphia, a los fragmentos, a la mancha de sangre en la alfombra. «Nadie la ha tocado. He estado aquí todo el tiempo», intervino la tía Marta, hermana de Archibald. Una anciana con el pelo teñido de rojo, que siempre sabía quién, dónde y cuándo estaba todo. Tenía los ojos afilados como los de un halcón y nunca perdía la oportunidad de señalar los errores de los demás. «Es que no sabe comportarse en sociedad». «Exacto», añadió Roxana, y Delphia comprendió que no se trataba solo de la ira del momento. Roxana trabajaba como limpiadora en un hotel y sabía el precio de cada objeto roto. Sus manos, ásperas por el contacto constante con los productos de limpieza, se cerraron en puños. «Cuando estoy de visita, toco todo con cuidado, no como un elefante en una cristalería». Delphia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó no llorar, no allí, no delante de todos ellos. En lugar de eso, siguió recogiendo los fragmentos y los puso en su temblorosa palma. El cristal afilado le cortaba la piel, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación. Clyde se rió, una risa breve y desagradable. Era mayor que Timothy y siempre había considerado a su hermano menor un fracasado. Ahora, mirando a Delphia, veía la confirmación de sus pensamientos. Incluso Timothy había elegido mal a su esposa. «Vamos, es un marco barato. ¿Por qué os peleáis? Ayer vi 10 iguales en la tienda por $30. «¿Cuánto le has pagado?», le preguntó Blanche a Delfina. La pregunta fue tranquila, casi compasiva, pero Delfina sabía que era una trampa. Sabía que cualquier respuesta se utilizaría en su contra. $70, respondió en voz baja, limpiándose el dedo cortado con una servilleta. La sangre dejaba manchas rojas en el papel. $70 de su sueldo de bibliotecaria, que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y la comida. «¿70?», repitió Archibald, alzando la voz por primera vez. Se sacó el cigarrillo de la boca y miró a Delphia con sorpresa. Sus ojos, normalmente bondadosos, ahora expresaban sincera perplejidad. «¿Por un marco así? Yo me compro uno cada semana en el mercadillo por $10». La risa se extendió por la habitación. No era maliciosa, incluso era bonachona, pero Delphia se sintió como si la hubieran desnudado en público. Se reían los parientes, a los que apenas conocía, y los vecinos, a los que habían invitado por cortesía. La tía Marta se tapaba la boca con la mano, tratando de ocultar una sonrisa. Roxana se reía abiertamente, inclinándose hacia Clyde. Incluso Timothy sonrió levemente, aunque inmediatamente trató de poner cara seria cuando se encontró con la mirada de su esposa. «Timothy», llamó Blanche a su hijo. Se acercó y le tomó de la mano, como solía hacer cuando era pequeño, y quería decirle algo.
Su tacto era cálido, maternal, pero Delphia vio cómo rápidamente se convertía en control. ¿Por qué no llevas a tu mujer a casa? Parece cansada. Está muy pálida. Delphia levantó la cabeza, esperando ver apoyo en los ojos de su marido, esperando que dijera que no, que se quedaran, que la protegiera, al menos ahora. Pero Timothy miró a su madre, luego a ella, y había algo en sus ojos que Delphia no quería ver. ¿Vergüenza? ¿Irritación? ¿O simplemente el deseo de que todo esto terminara lo antes posible? Como siempre, cuando se trataba de su familia y de ella, elegía el camino más fácil. Del, dijo con suavidad, pero con firmeza. Su voz sonaba como cuando explicaba a los clientes por qué se retrasaban las obras. Profesional, distante. De verdad, vete a casa. Yo iré enseguida. En 1 hora o 2 estaré allí. ¿Qué? No daba crédito a sus oídos. Timothy, que hacía un mes le había asegurado que eran un equipo, que se enfrentarían al mundo entero si fuera necesario, ahora estaba junto a su madre y le pedía que se marchara. ¿Me estás echando? No te echo, solo creo que es mejor para ti. Se atascó sin encontrar las palabras. Sus ojos iban de Delphia a Blanche, y estaba claro a quién iba a elegir. Sí que te echa, y hace bien, intervino Roxana. Dejó el trapo sobre la mesa y cruzó los brazos sobre el pecho. Su rostro expresaba satisfacción. Por fin alguien estaba por debajo de ella en la jerarquía familiar. Después de una metedura de pies así, la gente normal se va por su propio pie. Yo, en tu lugar, me avergonzaría. Roxana, no, protestó débilmente Clyde, pero era evidente que estaba de acuerdo con su esposa. Sus ojos se posaron en los fragmentos del suelo, en la mancha de sangre de la alfombra, en Delphia, que aún sostenía los afilados trozos de cristal en la mano. Delphia se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas. Los fragmentos crujían bajo sus pies, y alguno de los invitados hizo una mueca de asco. Ella miró lentamente a todos. Timothy miraba al suelo, estudiando el dibujo de la alfombra, que se sabía de memoria desde niño. Blanche, con fría satisfacción, como una apostadora que había ganado una importante apuesta. Clyde, con curiosidad, como un espectador de un espectáculo interesante. Roxana, con mal disimulada malicia. Archibald permanecía en silencio, apoyado pesadamente en los reposabrazos de la silla, con el rostro impenetrable. El resto de los invitados se dieron la vuelta, fingiendo que no pasaba nada. «Está bien», dijo Delphia, con una voz sorprendentemente tranquila. «Me voy». Nadie intentó detenerla. Nadie dijo, «No, ¿qué dices? Quédate, es broma». Incluso Timothy se limitó a asentir, como si ella estuviera de acuerdo con su sensata propuesta. Se dirigió al perchero, se puso el abrigo sin mirar a nadie. Los botones no obedecían a sus dedos temblorosos. Encontró las llaves en el bolsillo. Al menos eso era algo. No, no las encontró. Recordó que las había dejado en el bolso, que estaba en el salón junto a su regalo roto. En el vestíbulo tropezó con unos zapatos, pero se mantuvo en pie. Las manos aún le temblaban cuando abrió la puerta. El aire frío le golpeó la cara y se dio cuenta de que se había olvidado la bufanda. A sus espaldas se oyó una risa. No era maliciosa ni burlona. Era simplemente la risa normal de gente que seguía con la fiesta tras un pequeño malentendido. Como si ella nunca hubiera estado allí. Alguien subió el volumen de la música. Una voz preguntó dónde estaba la tarta. La tía Marta dijo algo sobre el tiempo. Todo volvía a la normalidad, como un río que cambia de curso por un segundo y vuelve a fluir por su cauce habitual. Delphia cerró la puerta y se apoyó contra ella. En la casa de enfrente, alguien veía la televisión, y la luz azulada se reflejaba en la ventana. En algún lugar ladraba un perro, probablemente el mismo Chucho que vivía en la tercera casa. La farola iluminaba la calle desierta y el viento arrastraba las hojas secas por el asfalto. Todo era normal y tranquilo, como si el mundo no hubiera cambiado, y ella simplemente hubiera salido a comprar leche. Solo le temblaban las manos y el corte en el dedo empezaba a sangrar más, manchando el puño del abrigo. Sacó el teléfono del bolsillo. 4 llamadas perdidas de su madre. Probablemente la había llamado para felicitarle el cumpleaños a su suegro. Delphia apagó el sonido y guardó el teléfono. Ahora no podía hablar con nadie, y menos aún explicar por qué estaba en la puerta de la casa de su marido a las 9 de la noche.
en lugar de estar celebrando alegremente la fiesta familiar. Miró hacia la casa. La cálida luz de las ventanas iluminaba el porche, creando una ilusión de comodidad. Desde dentro llegaban los sonidos de la fiesta. Música, voces, el tintineo de las copas. La familia Harwood celebraba un día importante, y para ellos, su marcha era solo una pausa en el programa, que ya había terminado. Ir a casa a pie le llevaría 40 minutos. Llamar a un taxi, pero el teléfono no funciona y no quiere llamar a desconocidos. Además, se ha dejado el dinero en el bolso, que está en el salón, junto a las cajas de los regalos y los restos del marco de $70. Delphia bajó del porche y se puso a caminar por la calle. Hacía frío para ser mayo y se arrepintió de no haberse puesto la bufanda. Las farolas proyectaban largas sombras y sus tacones resonaban en el asfalto con un ritmo monótono. Paso a paso, se alejaba de la casa donde debería haberse sentido como en casa, pero donde nunca se había sentido así. A sus espaldas, a través de las gruesas paredes de la casa, aún se oía la música y las voces. La familia Harwood seguía celebrando sin ella, y el mundo no había dejado de girar. Delphia caminaba por las calles desiertas de Miramar, y cada paso le dolía en los pies. Los zapatos que le quedaban tan bien en la tienda se habían convertido en un instrumento de tortura. Ya había recorrido 3 manzanas, y aún le quedaba más de media hora para llegar a casa. El frío viento de mayo se colaba bajo el abrigo y se lo ajustó más, metiendo las manos en los bolsillos. En el bolsillo no tenía ni el monedero ni el bolso. Recordó cómo había dejado cuidadosamente su pequeño bolso negro en el sofá del salón de los Harwood, junto a los regalos. En el bolso estaban las llaves del apartamento, la tarjeta de crédito y $15 en efectivo, que siempre llevaba consigo por si acaso. Y ahora todas esas cosas se habían quedado en la casa de donde acababan de pedirle que se marchara. Sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. Repasaba mentalmente las últimas 2 horas, tratando de entender cómo todo había salido mal. ¿El marco era realmente barato? ¿El vendedor había mentido? ¿O simplemente la familia Harwood estaba acostumbrada a regalos más caros? Blanche le había regalado a Archibald un televisor nuevo por su último cumpleaños. Clyde, un juego de herramientas de $200. Roxana, que era la que menos ganaba, se las había arreglado para comprarle una cartera de cuero. Delphia se detuvo en la esquina de la Cuarta Avenida, donde brillaba la luz amarilla de la cafetería Maggie's, abierta a las 24 horas. Solía pasar por allí por las mañanas, de camino al trabajo en la biblioteca. La camarera Cindy la conocía de vista y siempre le sonreía mientras le servía café sin azúcar, tal y como le gustaba a Delfina. La puerta gastada se abrió con un tintineo y el aire cálido, con olor a cebolla frita y café, la envolvió. La cafetería estaba casi vacía. Solo había un hombre sentado en una mesa al fondo, leyendo el periódico y mirando de vez en cuando la pantalla del televisor que había sobre la barra. ¿Delphia? Se sorprendió Cindy, secándose las manos en el delantal. ¿Qué haces aquí tan tarde? Es una larga historia, respondió Delfina con cansancio, sentándose en una silla junto a la ventana. ¿Me pones un café? Y lo siento, pero no tengo dinero. Te lo devuelvo mañana por la mañana. Cindy negó con la cabeza. No pasa nada, no te preocupes. Ahora mismo te lo traigo. Delphia miró por la ventana a la calle desierta. Al otro lado pasó un camión. Tal vez el conductor, que se parecía a Archibald, regresaba a casa. ¿Cuántos años llevaba trabajando en viajes largos? ¿25? ¿30? Timothy decía que su padre rara vez estaba en casa cuando él y Clyde eran niños. Quizá por eso Blanche se había vuelto tan controladora. ¿Acaso había aprendido a arreglársela sola? Aquí tienes el café, dijo Cindy colocando la taza sobre la mesa. ¿Todo bien? Pareces preocupada. Problemas familiares, respondió Delfina lacónicamente, dando un sorbo al café. Estaba fuerte y amargo, justo lo que necesitaba. Ah, ya veo. Cindy se sentó en el borde de la silla de enfrente. La cafetería estaba vacía y podía permitirse charlar un rato. ¿De la familia de tu marido? Viven en la calle Billo, ¿no? Sí, los Harwood. ¿Los conoces? Bueno, llevo 8 años trabajando aquí. Conozco a todo el mundo en el barrio. Cindy bajó la voz. Una familia extraña, te lo digo yo.
Especialmente la madre. ¿Cómo se llama? Blanche. Delphia arqueó las cejas. ¿Extraña en qué sentido? No sé. Es solo que... Cindy miró a su alrededor para asegurarse de que el hombre de la mesa del fondo no estaba escuchando. Clyde, el hijo mayor, solía venir aquí a menudo, especialmente después del divorcio. Tomaba café y se quejaba de su madre. Decía que ella lo controlaba todo, que manipulaba a todos, que su primera esposa no pudo soportarlo y se marchó. ¿Clyde estuvo casado antes? Preguntó Delphia sorprendida. En 2 años nunca había oído hablar de eso. Sí, hace unos 7 años. Era una chica guapa, se llamaba Ella. Pero no duraron mucho, unos 6 meses. Dicen que Blanche hizo todo lo posible para que se separaran. No le gustaba su nuera. Delphia sintió un nudo en el estómago. ¿Dijo algo sobre Timothy? Clyde considera a su hermano menor un débil. Decía que Timothy nunca se enfrentó a su madre. Incluso cuando su padre intentaba protegerlo, Timothy siempre se ponía del lado de Blanche. Cindy se calló al ver la expresión de Delphia. Lo siento, quizá estoy hablando demasiado. No, no pasa nada. Delphia rodeó la taza con las manos, sintiendo cómo el calor se transmitía a través de la cerámica. Es solo que eso explica muchas cosas. El teléfono vibró en su bolsillo. Delphia lo sacó y vio el nombre de Timothy en la pantalla. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Él la estaba llamando. Eso significaba que se había dado cuenta de que se había ido tan rápido. Quizás la defendería. Le diría a su familia que no tenían razón. Quizás se disculparía. ¿No contestas?, preguntó Cindy. No sé qué decirle, admitió Delfina. El teléfono seguía vibrando en su mano. Entonces no contestes. Que se lo piense. Cindy se levantó, cogió un trapo y empezó a limpiar la mesa de al lado. ¿Sabes lo que te digo? La familia Harwood es conocida por no cambiar nunca. Todos son así. Archibald, Blanche, sus hijos. Cada uno sabe cuál es su lugar, y hay de aquel que intente cambiarlo. El teléfono dejó de vibrar, pero al cabo de unos segundos volvió a sonar. Delphia rechazó la llamada y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Antes pensaba que el problema era yo, dijo, más para sí misma que para Cindy. Que no soy lo suficientemente buena esposa, lo suficientemente sociable, lo suficientemente rica para su familia. Pero, ¿y si el problema no soy yo? Quizás no seas tú, asintió Cindy. ¿Sabes en qué año se construyó esta casa? En 1949. Y desde entonces solo han vivido allí los Harwood. 3 generaciones en el mismo lugar. Eso rara vez acaba bien. Delphia terminó su café y miró el reloj. Faltaban 20 minutos. Cindy pronto se prepararía para cerrar. Tenía que irse a casa, aunque la idea de volver a un apartamento vacío no le resultaba muy atractiva. Gracias por el café, dijo levantándose. Y por la charla. De nada. Y Delfina, Cindy le tocó la mano. No dejes que te cambien. Eres una buena chica. Solo has tenido una familia complicada. Delfina salió de la cafetería y volvió a sumergirse en la fría noche. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Timothy. Lo abrió. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, llámame. Pero no llamó. En lugar de eso, siguió caminando hacia casa, pensando en las palabras de Cindy. Ella, la primera esposa de Clyde, de la que nadie había hablado nunca. 3 generaciones de los Harwood en una misma casa. Timothy, que nunca se había enfrentado a su madre. Quizás ella realmente no entendía en qué se había metido cuando se casó. Quizás la familia Harwood no era simplemente complicada. Quizás había reglas que ella no conocía. En la esquina de la calle Séptima se encontró con la señora Porter, la vecina del tercer piso de su edificio. La anciana paseaba a su pequinés, que siempre gruñía a Delfina. «Oh, Delfina», dijo la señora Porter, tirando de la correa del perro irritado. «Qué extraño encontrarte aquí tan tarde. ¿No estás en la cena familiar de los Harwood?» «Sí, ya voy», respondió Delfina vagamente. «Ah, ya veo». La señora Porter entrecerró los ojos. «¿Sabes? Estuve pensando el otro día. ¿Sabes que antes vivía otra gente en la casa de los Harwood? No eran parientes, solo inquilinos. Fue hace unos 20 años, quizá más». «No, no lo sabía», respondió Delfina con cautela. «Sí, una pareja joven alquilaba el segundo piso. Eran gente muy agradable.
Jacob y Harling, creo. ¿O era Harlep? No lo recuerdo bien. La señora Porter se inclinó hacia ella y bajó la voz. Pero algo salió mal. Decían que Blanche les hacía la vida imposible. Los vigilaba constantemente, les hacía comentarios, se quejaba del ruido. Al final se marcharon de un día para otro. Ni siquiera se despidieron. Qué raro, murmuró Delfina. Sí, ¿y sabes lo más curioso? Después de eso, Blanche no volvió a alquilar habitaciones. Dijo que los extraños en la casa perturbaban la armonía familiar. La señora Porter tiró de la correa y el pequinés dejó de olfatear el poste. Bueno, nos tenemos que ir. Que pases una buena noche, querida. Delfina vio cómo se alejaba la señora Porter, arrastrando a su perro, que se resistía. Otra historia sobre Blanche y su actitud hacia los extraños en la familia. ¿Cuántas había? ¿Y por qué nadie le había hablado nunca de ello? Llegó a su casa y se detuvo frente a la puerta. Las llaves se habían quedado en casa de los Harwood, junto con el bolso y lo que le quedaba de orgullo. Tendría que despertar al conserje y pedirle la llave de repuesto. Seguro que no le haría mucha gracia. Ya eran casi las 11. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Timothy, sino un número desconocido. Delfina frunció el ceño y respondió. ¿Delfina? Se oyó una voz familiar. Era Roxana. Soy yo, la esposa de Clyde. Encontré tu bolso. ¿Quieres que te lo devuelva? Delfina se quedó paralizada. ¿Roxana la estaba llamando? ¿La misma Roxana que hacía una hora le había dicho que debería avergonzarse? Sí, gracias, respondió con cautela. ¿Pero cómo has conseguido mi número? Se lo pidió a Timothy. Por cierto, está muy nervioso, pensando dónde estarás. Había algo extraño en la voz de Roxana. No era una disculpa, pero tampoco la hostilidad de antes. Puedo pasar ahora si quieres, o mañana por la mañana. Ahora, por favor, necesito las llaves del apartamento. De acuerdo, estaré allí en 10 minutos. Delphia colgó y se apoyó contra la pared del portal. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Roxana había decidido ayudarla de repente? ¿Y por qué Timothy le había dado su número en lugar de venir él mismo? Sacó el teléfono y abrió los mensajes. Había 5 de Timothy. ¿Dónde estás? Por favor, llama. Estoy preocupado. Mamá dice que estás triste por una tontería. Hablemos. El último mensaje había sido enviado hacía 5 minutos. Eso significaba que todavía estaba en casa de sus padres, sentado, hablando de ella con su familia. Quizás Blanche le esté explicando lo tonta y torpe que es su mujer. Quizás Clyde le esté contando la historia de su primera mujer y lo bien que hizo deshacerse de ella. Delfina no respondió. Que se preocupe, que por fin se dé cuenta de que su mujer no es un juguete que se puede echar de casa cuando estorba en una celebración familiar. A los pocos minutos, una vieja Toyota se detuvo frente a la entrada. Roxana salió del coche con el bolso negro de Delfina en la mano. Toma, dijo entregándole el bolso. Todo está en su sitio. Lo he comprobado. Gracias, dijo Delfina, sorprendida por la sinceridad de Roxana. No pensaba que tú... Bueno, después de lo que pasó... Roxana se encogió de hombros. Sabes, yo también fui nuera en esta familia. Sé lo que se siente. Hizo una pausa, mirando las ventanas oscuras de la casa. Blanche no soporta a las mujeres extrañas en su familia. Cree que sus hijos le pertenecen solo a ella. Pero tú te las arreglas, dijo Delphia. He aprendido a jugar según sus reglas. Roxana sonrió con amargura. Pero no estoy segura de que sea bueno. A veces me miro al espejo y no me reconozco. Se quedaron en silencio durante unos segundos. En la lejanía ladraba un perro y el viento susurraba entre las hojas del único árbol de la calle. Bueno, tengo que irme, dijo Roxana, volviéndose hacia el coche. Y Delphia, ten cuidado. Con esa familia no todo es tan sencillo como parece. Se metió en el coche y se marchó, dejando a Delphia allí de pie, con el bolso en las manos y la cabeza llena de preguntas. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Y por qué tanta gente le había advertido sobre la familia Harwood en una sola noche? Delphia sacó las llaves y abrió la puerta del edificio. El ascensor llevaba una semana averiado y tuvo que subir a pie hasta el 5.º piso. El apartamento estaba en silencio y vacío. Timothy, evidentemente, todavía estaba en casa de sus padres. Se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo y miró el teléfono. Había recibido 3 mensajes más de su marido mientras hablaba con Roxana, pero no quería leerlos.
No ahora. En lugar de eso, empezó a recordar todo lo que había descubierto esa noche. Ella, la primera esposa de Clyde. Los inquilinos que Blanche había echado de casa. Las palabras de Cindy sobre que Timothy nunca se había enfrentado a su madre. La advertencia de Roxana. Quizás el problema no era ella. Quizás la familia Harwood tenía sus propios secretos oscuros que ella desconocía. Y quizás la noche de hoy no había sido una casualidad, sino parte de un plan mayor. Después de que Delfina se marchara, se hizo un silencio incómodo en el salón. La música seguía sonando, pero las conversaciones se habían acallado. La familia Harwood permanecía de pie o sentada, sin mirarse, como si cada uno estuviera pensando en algo. Timothy fue el primero en romper el silencio. ¿Alguien puede barrer los cristales? Su voz sonaba culpable. Ya lo he barrido, respondió Roxana, señalando la pala que tenía en la mano, mientras tú te quedabas ahí, parado como una estatua. Roxana, dijo Clyde en tono de advertencia. ¿Qué pasa, Roxana? Ella se volvió hacia su marido. No entiendo lo que acaba de pasar. La chica fue expulsada de la fiesta de cumpleaños de su suegro por romper un marco. ¿Es normal? Blanche se dejó caer lentamente en el sofá, alisándose la falda. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban. Nadie la echó. Solo le sugerimos que se quedara en casa. Es obvio que se sentía incómoda. Se sentía incómoda, resopló Roxana. Me pregunto por qué. ¿Qué quieres decir? La voz de Blanche se volvió más fría. Clyde dejó la botella vacía sobre la mesa con un golpe excesivamente fuerte. Roxy, no montemos una escena en el cumpleaños de papá. ¿Por qué tengo que callarme? Roxana se plantó en medio de la habitación, empuñando la pala como si fuera un arma. Todos habéis visto lo que ha pasado. La chica ha roto un marco sin querer, y enseguida ha empezado todo. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo no sabe elegir los regalos? Y nadie la ha defendido. Yo la he defendido, replicó Timothy sin convicción. ¿Sí? Roxana se volvió hacia él. ¿Me defendiste? Tú le pediste que se fuera. No se lo pedí, se lo sugerí. Basta ya. Archibald golpeó con el puño el reposabrazos de la silla. Tenía la voz ronca por tantos años de fumar, pero seguía siendo autoritaria. ¿Qué circo es este? En la habitación volvió a hacerse el silencio. El tío Bernard, que había permanecido callado en un rincón, carraspeó e intentó sonreír. ¿Queréis tarta? Tenemos tarta. Al diablo con la tarta, gruñó Clyde. Estoy harto de fingir que todo va bien. Blanche miró a su hijo mayor con sorpresa. ¿De qué estás hablando? Me refiero a lo que pasa cada vez que uno de nosotros trae a casa a una mujer nueva. Clyde se dejó caer en una silla y se frotó la sien. ¿Te acuerdas de Ella? Clyde, no, dijo Blanche rápidamente. ¿Por qué no? Intervino Roxana. Quiero saber sobre Ella. Llevo 3 años casada contigo y nunca me has hablado de ella. Timothy miró a su hermano con interés. Él también sabía poco sobre Ella, solo que su hermano había estado casado antes y que el matrimonio se había roto rápidamente. Ella era mi primera esposa, dijo Clyde mirando a Roxana. Era guapa, inteligente y buena. Nos casamos 3 meses después de conocernos. Estaba seguro de que era perfecta. ¿Y qué pasó? Preguntó Roxana en voz baja. Blanche se levantó del sofá. Clyde, es agua pasada. No vale la pena. Mamá le hizo la vida imposible, interrumpió su hijo. Todos los días la criticaba. Cada detalle era motivo de reproche. Que no cocinaba bien, que no se vestía bien, que había cambiado de trabajo y que no era su especialidad. Y yo me quedaba al margen y callaba, como ahora callaba Tim. Yo no callaba, protestó Timothy. Dije que alguien podría herir sus sentimientos. Sí, y enseguida estuviste de acuerdo cuando mamá pidió que la mandáramos a casa, replicó Clyde. Igual que hace 7 años, hasta que Ella se marchó. Archibald se levantó con dificultad de la silla y se acercó a la ventana. La luz de la lámpara de mesa se reflejaba en el cristal, creando un doble fantasmal. Ella era una buena chica, dijo de repente. Es una pena que se fuera. No se fue sin más, dijo Clyde en voz baja. Se marchó de la noche a la mañana, sin siquiera despedirse. Dejó una nota diciendo que no podía seguir viviendo con esta familia. Blanche apretó los puños. Era débil. Una verdadera esposa debe saber defenderse. ¿Cómo yo?
preguntó Roxana con amargura. Yo aprendí a defenderme. ¿Sabes cómo? Dejé de ser yo misma. Me convertí en lo que tú querías que fuera. Nadie te obligó a cambiar, replicó Blanche. Ah, ¿no? ¿Y cuándo me dijiste que mi trabajo de limpiadora era una vergüenza para la familia? ¿Y cuando insinuaste que debía dejar la universidad porque la esposa de Clyde no debía trabajar? La voz de Roxana se hizo cada vez más fuerte. Dejé los estudios, cambié de trabajo, empecé a vestirme como a ti te gusta. ¿Y qué obtuve a cambio? Tolerancia. Timothy observaba la discusión, sintiéndose cada vez más incómodo. Los acontecimientos de la noche estaban tomando un giro inesperado. Le parecía que veía por primera vez a su familia tal y como era en realidad. Roxana, por favor, intentó intervenir Clyde, pero su esposa lo detuvo con un gesto. No, déjame terminar. Roxana se volvió hacia Blanche. ¿Sabes lo que he comprendido hoy? Cuando se marchó Delphia, me he visto a mí misma hace 3 años, igual de confundida, de ofendida, y he recordado lo difícil que fue para mí. Basta de dramatismos, dijo Blanche. Sí, soy estricta. Sí, tengo mis normas, pero lo hago por el bien de la familia. ¿Por el bien o por el control? Preguntó Timothy de repente. Todos se volvieron hacia él. Él mismo se sorprendió de sus palabras, pero continuó. Mamá, nunca había pensado en eso antes. Pero hoy, cuando vi cómo se marchaba Delphia, pensé, ¿por qué siempre hago lo que tú quieres? Blanche miró a su hijo menor con sorpresa. No entiendo de qué estás hablando. A que ni siquiera intenté defenderla. A que acepté inmediatamente cuando dijiste que la enviáramos a casa. Timothy se sentó en el brazo del sofá. Delia tiene razón. Nunca te llevo la contraria. Archibald se apartó de la ventana y miró a su esposa. Quizá es hora de hablar con sinceridad. ¿Sinceramente sobre qué? Preguntó rápidamente Blanche. Sobre por qué tratas así a las chicas que traen nuestros hijos. Archibald sacó un cigarrillo del bolsillo, pero no lo encendió, solo lo sostuvo en la mano. Sobre Fidelia. La palabra quedó suspendida en el aire. Timothy nunca había oído ese nombre. Clyde también parecía desconcertado. ¿Quién es Fidelia? Preguntó Timothy. Blanche palideció. Archie, no. Sí, hay que hacerlo, dijo él con firmeza. Deben saberlo. ¿Saber qué? Roxana se sentó en el borde de la mesa, mirando a su suegro. Archibald suspiró profundamente. Fidelia era mi primera esposa. La habitación se quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de la chimenea. Timothy sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Su padre había tenido otra esposa antes de Blanche? ¿Cómo no lo sabía? Papá, dijo Clyde lentamente. ¿De qué estás hablando? Estuve casado antes, repitió Archibald. Tenía 22 años. Fidelia era un año más joven que yo. Nos casamos en el 52. Blanche se levantó y empezó a caminar por la habitación. Archie, por favor, no es momento para viejas historias. ¿Cuándo es el momento? Preguntó él con tristeza. ¿Cuándo muera? Mejor que lo sepan ahora. Timothy miró a su padre, tratando de conciliar ese descubrimiento con el hombre que había conocido toda su vida, el camionero fuerte y taciturno que rara vez hablaba del pasado. ¿Qué pasó con esa Fidelia? Preguntó en voz baja. Archibald se sentó en su sillón, pareciendo de repente mucho mayor que sus 60 años. Vivimos juntos un año. Era buena, alegre, le gustaba cocinar y leer libros. Miró a Blanche. Tu madre trabajaba entonces en la misma empresa que yo. Nos conocimos 6 meses después de mi boda. Archie, advirtió Blanche. No, que lo oigan. Continuó sin mirar a nadie. Blanche era guapa, inteligente, ambiciosa. Todo lo que Fidelia no era. Y yo empecé a compararlas. Blanche decía que Fidelia era demasiado sencilla para mí, que yo merecía algo mejor, que ella no era adecuada para mí. Clyde intercambió una mirada con Roxana. En sus ojos se leía la comprensión. Era la misma historia que había vivido ella con Ella. ¿Y te divorciaste? Preguntó Timothy. Fidelia se marchó por su cuenta, dijo Archibald en voz baja. Un día llegué a casa y encontré una nota. Me decía que no quería impedir que fuera feliz con la persona a la que realmente amaba. Y te casaste con mi madre. 6 meses después. Blanche estaba embarazada de Clyde.
En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Timothy intentaba asimilar lo que acababa de oír. Así que su hermano había nacido, ni siquiera quería pensar en ello. ¿Qué fue de Fidelia?, preguntó Roxana. Archibald encendió un cigarrillo, a pesar de la mirada de protesta de Blanche. No lo sé. Al principio intenté buscarla, pero es como si se hubiera esfumado. Quizás se mudó a otra ciudad. Quizás se casó. Pienso mucho en ella. Blanche se volvió bruscamente hacia su marido. ¿Y ahora la culpa es mía? ¿Por qué engañaste a tu primera mujer? ¿Por quedarme embarazada? No digo que tengas la culpa, respondió Archibald con cansancio. Me refiero a por qué tratas así a tus nueras. Es como si quisieras demostrar que tenías razón entonces. Eso es ridículo. Blanche cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Ridículo?, intervino Timothy. Mamá, ¿de verdad no lo ves? Lo que le haces a Delphia es exactamente lo mismo que le hacías a Ella. Y, a juzgar por lo que dice papá, lo mismo que le hiciste a Fidelia. Estoy protegiendo a nuestra familia, dijo Blanche. Quiero que mis hijos estén con mujeres adecuadas. ¿Adecuadas para quién?, preguntó Clyde. ¿Para ti? ¿O para nosotros? Blanche no respondió. Estaba de pie en medio de la habitación, rodeada por su familia, que por primera vez le hablaba con tanta franqueza. Timothy miró a su madre y no vio a la severa guardiana de las tradiciones familiares, sino a una mujer que, tal vez, llevaba toda la vida tratando de justificar una decisión tomada hacía casi 30 años. Voy a llamar a Delfina, dijo Timothy, sacando el teléfono, y pido perdón, por mí y por todos nosotros. Por fin, murmuró Clyde. Blanche miró a su hijo menor y, por primera vez en toda la noche, en sus ojos apareció algo parecido a la inseguridad. Pero no dijo ni una palabra. Timothy marcó el número de Delfina. Primer tono. Segundo. Tercero. Ella no contestaba, pero él no se rendía. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba explicarle todo. Y quizá, por fin, comprender lo que significaba ser un marido y no solo un hijo. Delphia estaba delante de la puerta de su apartamento, dando vueltas a las llaves en la mano. Roxana le había devuelto el bolso hacía 10 minutos, y ahora por fin podía entrar en casa. La llave giró en la cerradura con un suave clic y ella empujó la puerta. El apartamento la recibió en silencio. Timothy aún no había vuelto. En el recibidor estaba la camisa que se había puesto el día anterior, que había tirado como de costumbre sobre la cómoda al salir corriendo al trabajo. Delphia entró en el salón y encendió la luz. En la mesita le llamó la atención una nota blanca doblada por la mitad. Reconoció inmediatamente la letra de Timothy. Letras grandes y un poco irregulares. Del, he venido a buscarte, pero ya te habías ido. Seguramente habrás vuelto a casa andando. Perdón por lo de esta noche. No tenía razón. Volveré pronto. Tengo que hablar de algo con mi familia. Te quiero. Te. Delphia leyó la nota 2 veces. ¿Timothy había ido a buscarla? Entonces, al fin había comprendido que había actuado mal. Pero ¿por qué había vuelto con sus padres? ¿Qué estaba pasando allí? Se quitó el abrigo y fue a la cocina. El estómago le recordó que no había comido nada desde el almuerzo. En la fiesta no había tiempo para comer. La nevera la miraba con sus estantes vacíos. Leche, 2 yogures, las sobras del pollo de ayer y las verduras que había comprado hacía 3 días. Delphia sacó el pollo y empezó a cortarlo en trozos pequeños. Cocinar siempre le ayudaba a pensar. Sus manos se movían automáticamente mientras sus pensamientos vagaban por los acontecimientos de la noche. El marco. $70 por un trozo de madera y cristal. Quizás había sido una tontería gastarse tanto dinero. ¿Pero acaso era cuestión de dinero? Lo importante era cómo la habían mirado, como si ni siquiera hubiera intentado complacerlos. Echó la carne en la sartén caliente. El aceite chisporroteó y un olor familiar inundó la cocina. Zanahorias. Tenía que cortar zanahorias. Y cebollas. Y quizá añadir un poco de arroz. Recordó la conversación con Cindy en la cafetería. Ella, la primera esposa de Clyde. ¿Por qué Timothy nunca había mencionado nada sobre ella? En 2 años de matrimonio, le había contado tantas historias sobre su familia, pero de alguna manera había omitido ese detalle. Delphia encendió la campana extractora. La cebolla le hacía llorar los ojos, pero siguió cortando. En trozos grandes, como le gustaba a Timothy. Decía que así sabía mejor. Roxana.
Sus palabras en la entrada sonaban casi como una advertencia. Ten cuidado, con esa familia no todo es tan sencillo como parece. ¿Qué quería decir? ¿Y por qué decidió ayudar devolviéndole el bolso? El arroz chisporroteaba en otro fogón. Delphia añadió agua y sal. Necesitaba 20 minutos a fuego lento. Tiempo suficiente para terminar de freír el pollo y las verduras. Su teléfono estaba sobre la mesa. 6 llamadas perdidas de Timothy. 3 mensajes. Los abrió. Del, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Roxy dijo que te había devuelto el bolso. ¿Estás en casa? Por favor, llámame. El último mensaje había llegado hacía 15 minutos. Delfina escribió una respuesta. Estoy en casa, preparando la cena. Pero no la envió. Que se preocupara un poco más. El olor de la sartén era cada vez más apetitoso. El pollo se doraba y las verduras se ablandaban. Delphia probó un trozo de zanahoria. Faltaba sal y quizá un poco de pimienta negra. Pensó en la señora Porter y su historia sobre los inquilinos. A Blanche no le gustaba tener gente extraña en su casa. Incluso había conseguido echar a los inquilinos que pagaban. ¿Qué decir entonces de las nueras? La puerta del vestíbulo se cerró de golpe. Timothy había vuelto. ¿Dell? Su voz sonaba cansada. ¿Estás en casa? En la cocina, respondió ella sin apartar la vista de los fogones. Él apareció en la puerta, despeinado y claramente alterado. Llevaba la corbata desatada y la camisa arrugada. En las manos sostenía una bolsa. He traído helado, dijo con torpeza. De vainilla, tu favorito. Delphia lo miró. Estaba de pie en medio de la cocina, sosteniendo la bolsa de helado como un niño que quiere pedir perdón por haber roto un jarrón. Gracias, dijo ella con indiferencia. La cena está casi lista. Huele muy bien. Timothy dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó en una silla. Dell, tengo que hablar contigo. Te escucho. Apagó el fuego debajo del arroz y se volvió hacia él. Perdón por lo que pasó hoy. Las palabras le costaban, como si las hubiera ensayado de camino a casa. No debí pedirte que te fueras. Tú no me lo pediste. Delphia cruzó los brazos sobre el pecho. Fue tu madre quien te lo propuso y tú aceptaste. Sí, lo sé. Se pasó la mano por el pelo. Siempre hago lo mismo. Estoy de acuerdo con mi madre, incluso cuando sé que no tiene razón. ¿Por qué? Timothy se quedó callado, mirándose las manos. No lo sé. Supongo que es una costumbre. Desde pequeño. Mi padre siempre estaba de viaje, y mi madre nos crió sola. Clyde se rebelaba, discutía, y yo aprendí a adaptarme. Delphia se sentó frente a él. Tu hermano estuvo casado antes, dijo ella. ¿Lo sabías? Timothy levantó la cabeza sorprendido. ¿Cómo sabes lo de Ella? No importa. Lo importante es que nunca me lo has contado. Yo... Se atascó. A Clyde no le gusta hablar de eso, y a mamá tampoco. Claro que no. Delphia se levantó y volvió a la cocina. Por lo que he oído, tu madre hizo todo lo posible para que se divorciaran. Dell, ¿cómo sabes todo eso? Ella comenzó a servir el arroz en los platos. Porciones cuidadosas, como le había enseñado su abuela. Ni demasiado poco. La gente habla. Puso el plato delante de él. La camarera del café al que fui después de la fiesta. Nuestra vecina, la señora Porter. Tu cuñada Roxana, la que me trajo el bolso. ¿Roxana te habló de la familia? Timothy parecía preocupado. Un poco. Delphia se sentó con su plato. Me dijo que tuviera cuidado. Comenzaron a comer en silencio. El único sonido en la cocina era el de los tenedores golpeando los platos. Delphia esperaba a que Timothy dijera algo importante. Parecía estar meditando cada palabra. Después de que te fuiste, comenzó finalmente, tuvimos una conversación muy seria. ¿Sobre qué? Sobre muchas cosas. Roxana y Clyde empezaron a discutir con mamá sobre cómo trata a sus nueras. Luego papá nos contó. Se detuvo, como si no supiera cómo continuar. ¿Qué te contó papá? Tenía otra esposa antes de mamá. Se llamaba Fidelia. Delphia dejó el tenedor. Fue algo inesperado. ¿Y qué le pasó? Se marchó. Mamá... Timothy tragó saliva. Mamá fue la causa de su divorcio. Más concretamente, ella conoció a papá cuando él estaba casado, y Fidelia se enteró. Decidió marcharse por su cuenta. ¿Tu madre destruyó el matrimonio de otra persona? Parece que sí. La voz de Timothy se hizo más baja.
Y ahora entiendo por qué se comporta así, como si intentara demostrar que tenía razón, que Fidelia realmente no era una buena esposa. Delphia asintió lentamente. Las piezas del rompecabezas encajaban. Blanche, que controla y critica, que encuentra defectos en todas las mujeres que aparecen en su familia, que intenta demostrar que solo ella sabe qué tipo de mujer es adecuada para sus hijos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Le he dicho a mi madre que voy a pedirte perdón, que no volveré a hacerle caso en lo que respecta a nuestro matrimonio. Timothy se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Quiero que seamos un equipo, un verdadero equipo, no yo y mi familia contra ti. Delphia miró sus dedos entrelazados. El calor de su mano le resultaba familiar y reconfortante. Quería creerle. Quería pensar que esa noche era un punto de inflexión. Timothy, estoy cansada, admitió. Cansada de sentirme como una extraña en tu familia. Cansada de tener que dar explicaciones por cada pequeña cosa. Lo sé, y eso va a cambiar. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Te lo prometo. El teléfono de Timothy sonó, rompiendo el momento. Miró la pantalla y frunció el ceño. Clyde, dijo mostrándole la pantalla. Contesta, asintió Delphia. Timothy pulsó el botón de responder. ¿Sí, Clyde? Su rostro cambió gradualmente, volviéndose cada vez más preocupado. ¿Qué? ¿Cuándo? Ya vamos. Colgó con los dedos temblorosos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Delfina, sintiendo cómo la ansiedad le oprimía el estómago. Mi padre se encuentra mal. Ya ha salido la ambulancia. Tenemos que volver. Se miraron durante unos segundos. Los platos con la cena fría estaban sobre la mesa. La bolsa de helado empezaba a derramarse. El momento de intimidad que acababa de empezar se rompió con la llamada. Voy a coger las llaves, dijo Delfina levantándose. ¿Vienes conmigo? Claro que sí. Ella lo miró sorprendida. Archibald es mi suegro, y a pesar de todo lo que ha pasado hoy, no quiero que le pase nada. Timothy asintió con la cabeza, con una expresión de alivio mezclada con gratitud en el rostro. Se levantó y la abrazó, con fuerza, como no lo había hecho en mucho tiempo. Gracias, susurró, por todo. Delphia se apretó contra él por un segundo, sintiendo el aroma de su colonia y su sudor. Luego se apartó. Vamos, tenemos que darnos prisa. Se vistieron rápidamente. Delphia cogió su bolso y apagó la luz de la cocina. En el vestíbulo, Timothy se detuvo y miró la nota que había dejado antes. Escribí que volvería pronto, dijo con tristeza. No pensé que pasaría esto. La vida rara vez sale según lo planeado, respondió Delphia, abriendo la puerta. Salieron al vestíbulo y el ascensor, que estaba averiado por la mañana, se puso en marcha de repente. Bajaron en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo. Delphia pensaba en lo rápido que podía cambiar todo. Por la mañana tenían una vida normal, llena de pequeños problemas y malentendidos. Y ahora, en la calle hacía frío y estaba oscuro. El coche de Timothy estaba en su sitio habitual, bajo una farola. Arrancó el motor y se pusieron en marcha por las calles desiertas de Miramar, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo que les esperaba en la casa de los Harwood. La casa de los Harwood estaba muy iluminada cuando llegaron. Junto a la entrada había una ambulancia, cuyas luces rojas proyectaban sombras inquietantes sobre la fachada. Timothy aparcó torcido, sin prestar atención a las marcas del suelo. «Rápido», dijo al salir del coche. Delphia lo siguió. Sentía un nudo en el estómago por la ansiedad. Pensara lo que pensara de la familia Harwood, no quería que le pasara nada a Archibald. La puerta principal estaba abierta de par en par. Se oían voces en el interior, de médicos y de algún familiar. Entraron en el vestíbulo justo cuando dos paramédicos sacaban una camilla. Archibald yacía sobre ella con una máscara de oxígeno en la cara. Tenía los ojos cerrados, pero el pecho subía y bajaba. Respiraba. Blanche caminaba junto a él, agarrándose al borde de la camilla. Su rostro estaba blanco como la tiza. «Papá», susurró Timothy. Uno de los médicos se volvió. «¿Son familiares? Tenemos que ir rápidamente al hospital. Sospechamos un ataque al corazón». «Soy su hijo», dijo Timothy. «¿Qué le pasa?» «El pulso es inestable y la presión arterial alta. Necesitamos hacerle más pruebas». El médico ya se dirigía hacia la salida. «Pueden ir en el coche de seguimiento». Sacaron la camilla a la calle. Blanche los siguió sin mirar atrás. Timothy quería ir tras ellos, pero Delphia le tocó la mano. «Espera»,
¿Dónde está Clyde? Entraron en la sala de estar. Clyde estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Roxana estaba a su lado, acariciándole el hombro. En el suelo había varios vasos rotos. Alguien los había tirado en su prisa. ¿Qué ha pasado?, preguntó Timothy, acercándose a su hermano. Clyde levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Papá, después de que te fuiste, siguió hablando de Fidelia, y de repente dijo, la voz le temblaba. Dijo que ella no se había ido sin más. ¿De qué hablas? Delphia se sentó a su lado. Roxana la miró y luego a Timothy. Fidelia murió en un accidente de coche, 2 meses después del divorcio. En la habitación se hizo el silencio. Timothy se dejó caer lentamente en un sillón. ¿Papá lo sabía? Lo sabía, confirmó Clyde. Pero lo ocultó. Todos estos años. Apretó los puños. Y hoy, cuando discutíamos con mamá, no pudo aguantar más y lo contó todo. ¿Todo?, preguntó Delphia en voz baja. Clyde la miró, como evaluando si debía decírselo. Luego suspiró. Mamá no solo alejó a papá de Fidelia, fue a su casa el día antes del accidente. Le dijo que si Fidelia no se alejaba, le contaría a todo el mundo que tenía una aventura con un hombre casado. Fidelia trabajaba en una escuela. Era profesora. El escándalo podría haber arruinado su carrera. Delphia sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Miró a Clyde, tratando de creer lo que estaba oyendo. ¿La chantajeó? Al parecer sí. Roxana se sentó en el brazo del sofá. Fidelia presentó su renuncia ese mismo día y comenzó a buscar un apartamento en otra ciudad. Al día siguiente, fue a ver un piso y tuvo un accidente. Timothy permaneció en silencio, mirando al suelo. Le temblaban las manos. ¿Y papá lo sabía todo? Sí, repitió Clyde. Y se culpó a sí mismo durante todos estos años. Decía que, si no fuera por él, Fidelia no habría tenido que huir. No habría habido ese viaje, ese accidente. Por eso nunca se enfrentó a mamá, dijo Delphia lentamente. Se sentía culpable. Roxana asintió. Sí, y cuando hoy empezó todo esto contigo, papá vio repetirse el mismo escenario. Otra vez una nuera a la que quieren echar. De nuevo mamá, que controla la situación. Y le dio un ataque, concluyó Clyde. En medio de la conversación, se agarró el pecho y empezó a ahogarse. Timothy se levantó y empezó a caminar por la habitación. Sus pasos eran nerviosos, bruscos. Hay que llevarlo al hospital, ahora mismo. Sí, asintió Delphia. Pero primero llama a tu madre. Pregúntale cómo está papá. Clyde sacó el teléfono y marcó el número. Habló brevemente y escuchó con atención. Cuando colgó, parecía un poco más tranquilo. El pulso se ha estabilizado. Los médicos dicen que es pánico debido al estrés. Pero hay que esperar los resultados de los análisis. Gracias a Dios, exhaló Timothy. Delfina se levantó del sofá. Tenía la cabeza llena de pensamientos. Fidelia, el chantaje, el accidente de coche, Blanche, que había guardado ese secreto toda su vida, Archibald, que se culpaba a sí mismo, y ahora ella, Delfina, se encontraba en el centro de toda esta historia. Tenemos que irnos, dijo. Tienes razón. Timothy miró a su hermano. Clyde, ¿vienes con nosotros? Sí. Roxy, ¿te quedas? Alguien tiene que cuidar la casa. Roxana asintió. Se acercó a Delphia y la abrazó de improviso. Gracias por volver, susurró. Creo que hoy han cambiado muchas cosas. Para mejor. Delphia la abrazó a su vez. Esa mujer que hacía unas horas se mostraba hostil, ahora parecía una aliada. El hospital estaba a 20 minutos en coche. El trayecto transcurrió en silencio. Todos estaban sumidos en sus pensamientos. Delphia se sentó junto a Timothy, echándole de vez en cuando un vistazo a su rostro tenso. En el pasillo del hospital olía a antiséptico y miedo. Blanche estaba sentada en una silla de plástico, apretando las manos entre sí. Cuando los vio, se levantó. ¿Cómo está papá?, preguntó Timothy inmediatamente. Mejor. Los médicos dicen que no es un infarto, pero hay que seguir observándolo. La voz de Blanche era ronca. Podéis entrar a verlo por turnos. 2 personas cada vez. Timothy y Clyde fueron los primeros. Delphia se quedó en el pasillo con Blanche. Las mujeres se quedaron sentadas en silencio durante unos minutos. Luego Blanche habló sin levantar la vista. ¿Sabes lo de Fidelia? Sí.
Era joven. Estaba enamorada. Blanche finalmente la miró. Hice algo terrible. Delphia no sabía qué responder. Una parte de ella quería decir algo duro, pero al mirar a esa mujer, destrozada por el miedo por su marido y el peso de viejos secretos, se quedó callada. Nunca quise que muriera, continuó Blanche. Solo quería que desapareciera de nuestras vidas. Y cuando me enteré del accidente, se le quebró la voz. Me di cuenta de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Por eso tratas así a tus nueras, dijo Delfina en voz baja, para proteger a la familia de los extraños. Sí, Blanche se secó los ojos. Creía que la protegía, pero hoy, cuando Archie lo ha contado todo, cuando te he visto con Timothy, me he dado cuenta de que estoy cometiendo los mismos errores. Otra vez. Delphia le tendió un pañuelo de su bolso. ¿Archibald se ha culpado a sí mismo todos estos años? Sí. Pensaba que si no hubiera engañado a Fidelia, ella no habría estado en ese coche. Blanche se secó los ojos. Y yo le dejé creer eso, porque no podía admitir que la culpa era mía. Se quedaron en silencio. Delfina pensaba en cómo un solo acto podía cambiar la vida de muchas personas, cómo las mentiras y los secretos se convierten en maldiciones familiares que se transmiten de generación en generación. Quiero pedirte perdón, dijo Blanche de repente, por esta noche, por todo, por cómo te trato. Delfina miró a su suegra. Por primera vez en 2 años vio sinceridad en sus ojos. Acepto tus disculpas, pero esto es solo el principio. Hay mucho que cambiar. Lo sé, asintió Blanche, y lo intentaré. Empezaré por contarle la verdad a Archibald. Toda la verdad. Timothy y Clyde salieron de la habitación. Sus rostros estaban serios, pero no trágicos. Está bien, dijo Timothy. Cansado, pero puede hablar. Quiere ver a su madre. Blanche se levantó y se dirigió a la habitación. En la puerta se volvió. Delphia, gracias por venir. Cuando desapareció tras la puerta, Timothy se sentó junto a su esposa. No sé por dónde empezar, dijo él. Hoy he aprendido más sobre mi familia que en toda mi vida. Probablemente sobre la honestidad, respondió Delfina. Sobre nosotros mismos y sobre los demás. Clyde se sentó en una silla frente a ellos. ¿Sabéis lo que dijo papá cuando entramos? Que se alegraba de que todo hubiera salido a la luz, que estaba cansado de llevar esa carga. ¿Y ahora qué?, preguntó Delphia. Ahora empezamos de nuevo, dijo Timothy, tomándole la mano. Como una familia, pero con nuevas reglas. Delphia le apretó los dedos. Sí, empezarían de nuevo. Pero no sería simplemente volver a lo mismo. Sería un intento de construir una relación basada en la verdad, no en secretos y manipulaciones. Tenemos que mudarnos, dijo ella de repente. Timothy la miró sorprendido. ¿Qué? Necesitamos nuestra propia vida, lejos de todo esto. Hizo un gesto con la mano indicando el pasillo del hospital, pero se refería a mucho más. No estoy hablando de romper con la familia. Estoy hablando de límites. Timothy asintió lentamente. Tienes razón. Quizá deberíamos buscar un piso en otra zona. No muy lejos, pero con nuestras propias reglas, concluyó Delfina. Clyde sonrió por primera vez en toda la noche. Sabéis, suena razonable. Quizá Roxy y yo también deberíamos pensar en mudarnos. Estaban sentados en el pasillo del hospital, planeando el futuro. Ya estaba amaneciendo. El día había comenzado como una fiesta familiar normal y había terminado con el derrumbe de viejas ilusiones y el comienzo de algo nuevo. Blanche salió de la habitación. Tenía los ojos rojos, pero su rostro parecía más tranquilo. Está durmiendo, dijo. Los médicos dicen que mañana podremos llevarlo a casa. Eso está bien, respondió Timothy. Blanche se sentó junto a Delphia. Entre ellas ya no había la tensión de antes, pero tampoco había sencillez. Era una paz frágil que había que consolidar poco a poco. Quiero que sepáis, comenzó Blanche, que voy a trabajar en mí misma, en cómo trato a la gente, a mi familia. No será fácil, dijo Delphia. Cambiar los hábitos de toda una vida. Sí, pero tengo que intentarlo. Blanche miró a sus hijos. Por vosotros, por Archibald, por la memoria de Fidelia. El nombre resonó en el pasillo y ya no era tabú. El secreto que carcomía a la familia por dentro, por fin había sido revelado. Y aunque el dolor no había desaparecido,
Ahora había una posibilidad de curación. Todos tenemos que empezar de nuevo, dijo Clyde. Sin secretos, sin manipulaciones, sin control constante, añadió Delphia, mirando a Blanche. La suegra asintió con la cabeza. No era solo un gesto de asentimiento. Era un reconocimiento de que las viejas reglas ya no funcionaban. Se quedaron en el hospital hasta las 7 de la mañana. Luego, Timothy y Delfina se fueron a casa. En el coche reinaba el silencio, pero era un silencio diferente. No era tenso, sino pensativo. ¿Crees que lo conseguiremos?, preguntó Timothy al detenerse en un semáforo en rojo. No lo sé, respondió Delfina con sinceridad, pero lo intentaremos. Juntos. Él sonrió y le tomó la mano. Juntos. Condujeron por las calles desiertas de Miramar, y Delfina pensó que ese día había cambiado muchas cosas. No había resuelto todos los problemas ni borrado el pasado, pero les había dado una oportunidad de construir una nueva relación, una oportunidad de ser una familia, no una farsa. Cuando llegaron a su casa, el sol ya había salido por completo. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y a pesar del cansancio, Delphia sentía algo parecido a la esperanza. Subieron a casa y Timothy se dirigió inmediatamente al dormitorio. Delphia se quedó en la cocina. Los platos con la cena fría seguían sobre la mesa. La bolsa de helado se había convertido en un charco pegajoso. Empezó a recoger, pensando en que la vida rara vez sigue el guión. Ayer por la noche preparó la cena para dos, sin sospechar que unas horas más tarde se encontraría con secretos familiares que lo cambiarían todo. Dell, la llamó Timothy desde el dormitorio. ¿Te vas a acostar? Sí, respondió ella, apagando la luz de la cocina. Se acostaron sin desvestirse. Estaban demasiado cansados. Timothy la abrazó y se quedaron tumbados, escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba. Te quiero, susurró él. Yo también, respondió Delphia. Y aunque les esperaba mucho trabajo por delante, en su relación, en la confianza, en las nuevas normas familiares, en ese momento todo era sencillo. Dos personas que habían pasado una noche difícil y seguían juntas. Delphia cerró los ojos y pensó que, a veces, los dramas familiares conducían a revelaciones inesperadas, que los secretos, al salir a la luz, pueden causar dolor, pero también liberar, y que cualquier familia es un trabajo diario, difícil, pero importante. Se quedó dormida con estos pensamientos, sujetando con fuerza la mano de su marido. En la calle comenzaba un día normal, y en sus vidas un nuevo capítulo.